Buen día, Puerto Rico, buen día, República Dominicana, buen día a toda Hispanoamérica, buen día a todo ese continente oriental que poquito a poquito estamos entrando por esa área donde en estos últimos tiempos pues es un poquito difícil que el Evangelio entre. Bienvenidos a todos a nuestra segunda escuela bíblica dominical de hoy domingo 19 de enero del año 2025. Recordemos que la escuela bíblica la pautamos para que salga cada 2 semanas, es decir, cada 15 días, como usted entienda. Así que le doy la más cordial bienvenida a este estudio de hoy, que es un estudio extraordinario, majestuoso, como siempre. Ustedes saben que el propósito de esta escuela dominical es reforzar al pueblo de Dios con el conocimiento primero de nuestro Padre Celestial, del Hijo, y para que tengan conocimiento y crezcan en todo lo que tenga que ver con una vida cristiana piadosa. Ese es parte de nuestro objetivo. Así que hoy es un domingo extraordinario, sea que esté lloviendo, sea que esté soleado, sea que esté haciendo viento, sea que las circunstancias que nos pudieran estar rodeando pues tal vez no sean las mejores, pero debemos de darle gracias a nuestro Padre Celestial porque hoy es el día que Él hizo para que nosotros pudiésemos estar aquí en su presencia como siempre, adorándole, alabándole y reconociéndole en todo, reconociendo que Él es la conciencia de nuestro ser, de ser en nosotros. Y que los que siguen esta escuela dominical y siguen los estudios de Biblia Estudio TV, saben que hemos llegado a ser el Hijo conforme a lo que Pablo nos revela en su carta a los Efesios capítulo 2. Bueno, el único día es hoy, por tanto, debemos de deleitarnos y gozarnos en este hermoso día. Bienvenidos a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Soy, como siempre, el hermano Víctor Cáceres, quien te saluda en el amor de Jesucristo. Hoy tenemos un tema muy interesante, porque hoy vamos a discutir un pasaje que se encuentra en la Biblia y se encuentra en Lucas, que es el único que revela esta parábola. Hablamos, ¿verdad? Lo que la escritura o lo que, ¿verdad? La gente que hicieron las divisiones con los subtítulos en las escrituras la llaman el rico y Lázaro. El estudio de hoy va a estar sumamente interesante porque vamos a descubrir cosas ocultas desde la fundación del mundo. Recordemos que Jesús nos dijo que nos iba a revelar cosas que estaban ocultas desde la fundación del mundo. Y en esta parábola que, ¿verdad? Lucas escoge entre todos las experiencias de nuestro Señor Jesús durante sus 42 meses. Y vamos a descubrir aquí, al igual que como descubrimos el domingo pasado, la clase dominical pasada referente a lo que es la mujer samaritana. Y hoy vamos a descubrir el misterio que hay en esta parábola de rico y Lázaro. Es importante, antes de comenzar el estudio, que entendamos que debemos de comprender esta parábola. En esta parábola vamos a encontrar unos términos usados, por ejemplo, el concepto del infierno, y aunque la Biblia no habla con el nombre del infierno como tal, pero como todo el mundo ha asumido que este Hades, donde va el rico, se refiere al infierno, y eso es una muy mala interpretación, dicho sea de paso. El concepto infierno o el Hades es lo que nosotros ya debemos de conocer, que se llama Gehenna,
que es también conocido como el Valle de Hinón o el Quemadero de Fuego. Y esta terminología o esta enseñanza fue impulsada por Agustín de Hipona. No voy a entrar mucho en detalle de esto, porque de verdad no quiero tomarle mucho mensaje, porque esta obra, este video dura 1 hora y 20 minutos aproximadamente, y es el tiempo que por lo general nosotros le dedicamos a la escuela bíblica dominical. Otra cosa que debemos entender, ¿cuál es el mensaje que Jesús quiere transmitirnos por esta parábola? ¿A quiénes Jesús le envía el mensaje? ¿Se los envía a quién? Pues tenemos que entender que hablamos de los líderes judíos. ¿Cuál era el propósito? Pues corregir el concepto errado que ellos tenían acerca de la salvación o del castigo. Porque sabemos que los judíos se creían dueños de la ley. Porque dice Romanos 9:4 que la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, las promesas, el culto y todo eso pues pertenecían a los judíos. Y es por esto que ellos se creían pues dueños de la ley. Ahora bien, otra cosita importante, ¿qué concepto tenían los judíos acerca del castigo o de este tormento? Todo esto lo vamos a ir discutiendo. La importancia que tenemos de hacer una exégesis en los estudios bíblicos para poder interpretar el mensaje transmitido. Hablamos de la analogía del texto, precedente textual, la hermenéutica, la Biblia, que es su propio intérprete. Y otra cosa bien importante es que tenemos que encontrar en todos estos pasajes de Jesús, no tanto en los evangelios, sino también en los pasajes históricos, el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Todo, y esto siempre se lo he recomendado, si nosotros queremos lograr tener un estudio saludable, un estudio que cale en el corazón de la iglesia, nosotros debemos de hacer estudios con una exégesis profunda, como lo vamos a ver en el estudio de hoy, porque de la única manera en la que nosotros podemos descubrir estas verdades que están, ¿verdad? Estas verdades que subyacen en estas historias o en estas parábolas o en estas narraciones o en estas metáforas, como quiera que sea, hay una verdad que subyace detrás de eso y es nuestra responsabilidad como maestros descubrirlas y traerlas al pueblo. Así que no le voy a quitar más tiempo. Yo he disfrutado de verdad este estudio muchísimo. Mi territorio espiritual se ha ensanchado bastante y espero que también el suyo se ensanche con este conocimiento que vamos a adquirir con el estudio de hoy. Yo también he adquirido mucho conocimiento porque cada vez que yo preparo estos estudios, yo aprendo. Ustedes no se imaginan todo lo que yo tuve que pasar para yo poder traer este estudio de hoy de la escuela dominical. Y es por esta razón por la cual tuve que programar estos estudios para que salgan cada 2 semanas, porque muchas veces estos estudios dominicales sacados de los evangelios a veces se me complican un poco más que cuando me voy a las profecías, porque ya las profecías, ya yo las conozco, ya yo conozco la historia, ya yo conozco y se me hace mucho más fácil la interpretación. Pero cuando hablamos de estos pasajes de los evangelios, que son pasajes individuales, que cada narración te trae un mensaje, es un poquito más complicado y por tanto pues debemos de concentrarnos más, hacer más exégesis, orar más, meditar más en los textos, buscar los textos relacionados, ¿verdad? La analogía del texto en el Antiguo Testamento, que encontramos acerca de esto que estamos hablando. Así que, pero bueno, nada, espero que disfruten este estudio. Comparte este estudio con todos sus amigos en las redes sociales, con todos sus hermanos de la iglesia. Búsquenos en las redes sociales, síganos, búsquenos en nuestro canal de YouTube, suscríbase,
dele a la campanita para que YouTube lo mantenga notificado de todos los estudios que vamos subiendo. Ahora mismo estamos subiendo aproximadamente 2 estudios semanales. Y doy gracias a Dios porque, verdad, es con mucho esfuerzo que lo hago, ya que ya no tengo mucho tiempo disponible para preparar estos estudios. Pero doy gracias a Dios que hasta ahora me ha ayudado. Nada, sin más preámbulo, adelante con el estudio de hoy, que se llama El misterio del rico y Lázaro, video número 5 de Lucas 16, 21 al 39. Adelante con el estudio de hoy. Bueno, vamos ahora a empezar el estudio. Si ustedes escuchan algo por ahí rarito, pues es que estamos grabando esto en vivo. Así que el estudio de hoy, la escuela dominical de hoy es el 19 de enero del 2025, el misterio del rico y Lázaro. Abran sus Biblias en Lucas 16, 19 al 31. Aunque muchos enseñan que este relato es una historia verdadera, lamento decirle que no es una historia verdadera, sino una parábola, aunque use un nombre propio. Y vamos a descubrir por qué ese nombre propio. Vamos a empezar leyendo la parábola completa y luego entramos en la exposición o en la explicación expositiva para lograr discernir lo que Jesús está transmitiendo tanto a los líderes judíos como a nosotros también, hermanos. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Y lo primero que debemos de hacer antes de entrar en la interpretación del mensaje transmitido por Jesús es buscar en el contexto en el que se revela esta parábola y a quiénes va dirigida esta parábola. Una de las reglas básicas de hermenéutica para poder esclarecer muchos de estos textos oscuros. Y para esto debemos de ir a unos textos anteriores y vamos a buscar a Lucas 16, 14, 15. Hablamos de la parábola del mayordomo infiel, pero solamente vamos a tomar los versos 14 y 15, ya que este acontecimiento Lucas
lo acomoda dentro de la secuencia de las experiencias de Jesús, como ya todos sabemos. Vamos ahora a la parábola del mayordomo infiel, y vamos a leer los versos 14 y 15. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Bueno, y aunque no voy a entrar en la explicación de estos versos, ya que están dentro del contexto del mayordomo infiel, pero sí lo quise usar como un enganche para explicar la parábola del rico y Lázaro. Dice el texto que los fariseos oían todas estas cosas, es decir, lo que Jesús venía diciendo. Este contexto revela quién era la audiencia de Jesús. Lucas revela que estos fariseos eran ávaros, es decir, que eran personas excesivamente deseosas de dinero, personas codiciosas y con mucha falta de generosidad. Ya con esta descripción que Lucas nos da de estos líderes fariseos, podemos ir entendiendo el tipo de persona con la que Jesús estaba lidiando. Y dice el texto que ellos se burlaban de Jesús. Es decir, se burlaban de su propio Mesías. Y esa misma condición de los líderes judíos, desafortunadamente la vamos a ver manifestada en muchos de nuestros líderes cristianos, los cuales también se burlarán del Jesús manifestado en nosotros. Y esta verdad es importante que todos la entendamos. Pablo y los apóstoles revelan que Jesús será manifestado en nosotros al final de los tiempos. Esto es importante. Ahora bien, tomando en consideración este tipo de personas con los que Jesús tenía que lidiar, vamos a continuar entonces con el estudio de hoy. Un punto importante que todos debemos de considerar al estudiar esta parábola es el siguiente. Mira, ¿cuál era la creencia que tenían los fariseos acerca del Seol o del lugar de los muertos? Ese es un punto. Otro punto importante que debemos de saber es que Josefo también escribió en su obra un discurso a los griegos en la cual explica acerca de las creencias de los fariseos, acerca del Hades o del Seol, que es lo mismo. Y este párrafo lo saqué para leerlo, para que podamos entender las creencias de los fariseos y podamos entrar en el contexto. Y esto se lo voy a leer. Flavio Josefo, discurso a los griegos acerca del Hades. El Hades es un lugar donde están retenidas las almas de los judíos y los injustos, o mejor dicho, de los justos y los injustos. En esta región hay un cierto lugar aparte, como un lago de fuego inextinguible. Los injustos y aquellos que han sido desobedientes a Dios y han honrado a los ídolos, como lo han sido las vanas invenciones de los hombres, serán enviados por el juicio de Dios a este castigo eterno. Bueno, esas eran las creencias de los líderes judíos en aquel tiempo. Dicho está, influenciado por la cultura griega. ¿Amén? Bueno, de acuerdo con los comentaristas acerca de esta obra de Josefo, lo que él explica es que, de acuerdo con las creencias de los judíos y los griegos, ya que ellos habían influenciado mucho con su cultura, como dije anteriormente, que el Hades está dividido en dos partes, un lado para los justos y otro para los injustos, y los fariseos entraban en el lugar de los justos, según ellos. En el lado de los injustos había un lago de fuego inextinguible,
y los malos eran llevados a ese lado del Hades. Y como ya vimos lo que Josefo relata acerca de las creencias de los fariseos, pues también Jesús sabía la creencia de los fariseos. Ahora bien, ¿por qué Jesús relata la parábola conforme a lo que ellos creían? Dije que Jesús sabía lo que los fariseos creían. Pero ¿qué hace Jesús? Jesús toma sus creencias y les da un giro y la moldea para darle a los fariseos una enseñanza. Es importante saber que Jesús no inventó esta parábola. Esa era la creencia de los fariseos y Jesús usa esa creencia para mostrarles y corregirles esa creencia. Dicho sea de paso, los discípulos de Jesús también creían de igual manera que los fariseos. Pero bueno, eso es otra 500. Vamos ahora a interpretar estos textos expositivamente. Vamos a comenzar ahora leyendo el verso 19 nuevamente. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Bueno, Jesús usa el término un hombre rico, ya que el propósito de la parábola es hacer un contraste entre estos dos hombres, los cuales a la misma vez representan dos grupos de personas. En este hombre rico encontramos al primer grupo, quienes vestían de púrpura y de lino fino. Si buscamos el libro de Éxodo, encontramos que el púrpura y el lino fino correspondían a la vestimenta de los sacerdotes, principalmente a la del sumo sacerdote, los cuales simbolizaban la santidad y la dedicación a Jehová. Y para la época de Jesús, los que vestían de púrpura y de lino fino eran los fariseos y los príncipes o los príncipes de las tribus. Es decir, que esta descripción ilustra a los líderes religiosos de la época. Dice Jesús que este hombre rico hacía cada día banquete con esplendidez. Sin embargo, esto es bien importante que lo entendamos. El texto original griego no afirma esto. Esto es una traducción confusa. El texto original lee viviendo alegremente en esplendor cada día. Esto es diferente. Este vivir alegremente en el griego significa que la persona vivía en un estado de conciencia victoriosa, según, ¿verdad?, los líderes. Es decir, que su estado económico, su posición, su reconocimiento, su seguridad en la sociedad, su orgullo como poseedor de la ley, de las promesas, de la gloria, del pacto, del culto, de la promulgación de la ley. Es decir, lo que ellos enseñaban los llevaron a creerse dueños de la ley y también del pueblo. Ya vimos que estos líderes judíos eran ávaros o avaros. Y aquí encontramos las características de estos líderes con lo que Jesús tuvo que lidiar durante su ministerio de 42 meses. Es por esta razón que Jesús usa a este hombre rico para ilustrar a este grupo de líderes judíos llenos de avaricia. Bueno, ya hemos identificado a este primer grupo de personas, los cuales son los líderes judíos, los que viven en opulencia y disfrutan de una gran vida. Y espero que estén entendiendo. Encontramos a los levitas, los sacerdotes conforme al orden de Aarón, para ministrar la ley de Dios a la nación de Israel. Encontramos al pueblo escogido por el Señor para poner su nombre en él. Ese pueblo era ese hombre rico. Verso 20. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel y estaba lleno de llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Bueno, y aquí entonces vamos a encontrar encontramos el segundo grupo de personas.
Este grupo de personas Jesús lo identifica como un mendigo. Y dicho mendigo tiene un nombre, Lázaro. Vamos a averiguar por qué ahorita. Y como entiendo que todos saben los nombres en la escritura, nos revela un carácter o una condición. ¿Qué significa Lázaro? Lázaro significa Dios es mi ayudador. Y en este verso 20 hay alguna simbología que es necesario identificar si es que queremos extraer la correcta interpretación del mensaje que Jesús les quiere transmitir a los judíos y también a nosotros. Cuando Jesús dice un mendigo, este término no lo podemos interpretar como una simple pobreza material, sino que detrás de este término subyace una verdad espiritual. El término mendigo, dentro del contexto judío, que es en el cual Jesús lo dice, tiene varios significados espirituales, los cuales voy a compartir con ustedes. Hablamos de una dependencia y una humildad espiritual. En otras palabras, alguien que depende completamente de la provisión divina, pero también depende de la generosidad de otros. Perdón, aclaro. Implica también compasión y justicia. El Taná enfatiza la importancia de cuidar a los necesitados. En Deuteronomio 15:11 se menciona la obligación de ayudar a los pobres. Y esto lo dice, ¿verdad?, dentro del contexto material y espiritual. Sin embargo, este rico, el cual ya hemos identificado como los líderes judíos, los fariseos, también los saduceos, que eran los que administraban la ley para promulgarla, enseñarla al pueblo para que la pusieran en práctica según establecido por el Señor. Ahora bien, este mendigo llamado Lázaro simboliza a la nación de Israel o más bien al mundo gentil. Ya sabemos que eso es así. Ya hemos identificado al otro grupo de personas, la cual simboliza pues a la nación de Israel o a los gentiles. Eso ya yo lo he explicado en otro texto. Entonces encontramos a los líderes judíos, al el pueblo del pacto y también a los gentiles. Ahora bien, Jesús dice que ese mendigo llamado Lázaro estaba echado a la puerta del hombre rico y que Lázaro estaba lleno de llagas. Este otro término usado por Jesús, puerta, dentro del contexto hebreo significa el lugar del juicio, el lugar donde se reunían para juzgar al pueblo. Lo que el texto nos enseña es que el mundo estaba en una necesidad de que se le hiciera justicia. Justicia la cual solamente podía ser impartida por Dios por medio de sus sacerdotes. Es por esta razón que cuando leemos las escrituras antiguas encontramos este término usado varias veces. Por ejemplo, el rey David se sentó a la puerta y así sucesivamente hay otros pasajes más que hablan de esta famosa puerta que es el lugar donde se reunían para hacer juicio. Bueno, yo espero que vayamos comprendiendo por dónde es que Jesús nos lleva, por dónde es que Lucas nos está tratando de dirigir por medio de Jesús. El estar echado en el contexto hebreo, que es el, ¿verdad?, en el cual Jesús habla siempre, significa rechazado o descartado. Sabemos que también significa acostado, una postura física, como es en realidad que la parábola nos lo revela. Sin embargo, ya aprendimos que detrás de esta parábola subyace una verdad espiritual y esto es bien importante que lo mantengamos en mente. Entonces encontramos a una nación gentil que había sido rechazada, descartada por el pueblo judío. El pueblo encargado de ministrarles la ley del Señor. ¿Por qué sucede esto? Estos líderes judíos tenían una mente dividida. Es decir, que aunque ellos eran quienes estaban a cargo de enseñar la ley, no lo hacían correctamente, sino que lo que hacían era imponer cargas legalistas y sus tradiciones al pueblo. Y por el otro lado,
el cual era más importante para ellos, era su estatus en la sociedad y con el imperio romano. Y repito, lo mismo estamos viendo y veremos manifestarse en muchos líderes cristianos. Su enfoque en la sociedad, en su estatus social, sus amistades, sus relaciones gubernamentales, los están llevando a un descuido, a un abandono del pueblo de Dios y de los gentiles. El personaje de Lázaro representa al pueblo, que era el que debía de ser alimentado por los líderes judíos. Sin embargo, los líderes no les daban el alimento espiritual que debían de darle al pueblo. Es por esto por lo que Jesús dice que ansiaba saciarse de las migajas, es decir, de lo poquito, bien poquito que los líderes religiosos compartían con el pueblo. Eso que Jesús identifica como perros que lamían las llagas, nos transmite una verdad para todos. Dentro del contexto en el que Jesús trae la parábola, estos perros, que en otras ocasiones hemos dicho que son este tipo de personas que no saben distinguir entre lo santo y lo profano, estos que se comen su propio vómito, hablamos de estas bestias que a pesar de su conducta pecadora, mostraban más compasión hacia el necesitado, hacia su prójimo, que los mismos líderes judíos. Ahora bien, esto es importante que entendamos. La compasión de estos perros contrasta con la actitud o con la indiferencia del rico. Espero que estemos entendiendo. Que a pesar de poseer todo, no muestran ninguna compasión por el pueblo, por su prójimo. Esta condición de las llagas resalta la extrema pobreza y sufrimiento en contraste con la opulencia y la despreocupación de este hombre rico. Es importante que entendamos que allá afuera hay un pueblo en necesidad de conocer la ley del Creador, de conocer a su Salvador. El Padre nos ha encomendado una misión a cada uno de nosotros. Yo, por medio de estos estudios, cumplo mi misión. ¿Y usted está cumpliendo la suya? Bueno, ¿qué pretende Jesús con este contraste? Bueno, Jesús lo que pretende es enseñarnos los valores en el reino del Padre, donde los pobres y humildes son reconocidos, son exaltados. No quiere decir que si usted es rico no puede entrar en el reino, ¿verdad? No significa eso. Lo que Jesús está haciendo aquí es revelar la injusticia que muchas veces cometemos con los que necesitan justicia. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Este es el mensaje que Jesús pretende enviarle a los líderes judíos. Y no solamente a ellos, sino también a nosotros. Así que vayamos captando el mensaje. Porque esos líderes judíos son tipos de la iglesia actual. De esos líderes que no han sabido honrar el ministerio que el Señor ha puesto en sus manos. Y ahora, apriétense los calzones porque ahora vamos a entrar en la teología dura. Vamos a interpretar lo que sucedió con estos dos grupos de personas una vez que murieron, de acuerdo al texto. Verso 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Bueno, en este verso 22 es donde todos me parece a mí que hemos caído. Y aquí es donde la puerca retorció al rabo, como siempre digo. Este texto no revela que el mendigo murió hace 5 años, por así decirlo, y que luego de esos 5 años murió el rico. El texto no dice eso, ni siquiera da a entender eso. Por tanto, lo que el texto no revela es que ambos murieron
el mismo día. Porque en realidad todos morimos el mismo día y todos resucitamos el mismo día. Adán, la naturaleza humana, murió a los 930 años y murió el mismo día de su caída y resucitó en Cristo el mismo día. Si usted tiene sabiduría, interprete lo que diga. No voy a entrar en eso. Entonces, Jesús dice que el mendigo murió y también murió el rico. La pregunta que nosotros como estudiantes de la Escritura debemos de hacernos es la siguiente, amados. ¿A qué tipo de muerte se está refiriendo Jesús? Porque dice que el mendigo que ya hemos identificado como la nación de Israel o la nación gentil muere, y también muere el rico que ya hemos identificado como los líderes judíos. Ahora bien, si todos están muertos, entonces, ¿qué encontramos aquí? Este evento que Jesús revela hace referencia al juicio, porque es en el juicio donde se le pagará a cada uno conforme a sus obras, no antes. Por tanto, amados hermanos, todos nos encontramos resucitados en el juicio. Jesús es el primero y el único en usar la expresión el seno de Abraham. Josefo, en el libro Guerra de los Judíos, nos habla de las creencias de los fariseos y nos revela que ellos creían que cuando morían iban al Seol o al Hades, el cual tenía, como ya dijimos, dos compartimientos, uno para los que morían en obediencia a la ley, los cuales según ellos eran ellos, y otro para los que eran desobedientes a la ley, es decir, los pecadores, que según ellos pues era Lázaro. El seno de Abraham significa el lugar de seguridad eterna. Al estar en el seno de Abraham, es decir, su padre le aseguraba una eternidad llena de felicidad. Y este seno de Abraham, o el regazo de la madre dentro del contexto de la parábola, simboliza al lugar de refugio y protección, simboliza intimidad y cercanía. Hablamos de una relación de cercanía y amor profundo, como dice Juan 1:18, que Jesús estaba en el seno del Padre. Por tanto, este seno de Abraham simboliza al paraíso o al reino del Padre Celestial. Los fariseos creían que ellos eran los que iban a ese seno de Abraham y que los pecadores iban al lugar de tormento, es decir, Lázaro. Pero Jesús en esta parábola le voltea la torta y ahora vemos a Lázaro, el pueblo humilde, rechazado por los líderes religiosos, que es el que disfruta de la paz y la tranquilidad cuando resucitan. Y dice que el rico murió y fue sepultado. Y ahora bien, ya nos encontramos todos resucitados, como dije, ¿verdad?, en el juicio. Vamos ahora a ver qué nos revela Jesús con lo que pasó con el rico. Recordemos que Jesús relata este evento por medio de una parábola. El propósito de esta parábola es revelarnos una enseñanza espiritual. No nos confundamos con la manera en la que la parábola es contada. La parábola está dentro del contexto literal. ¿Okay? Verso 23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Perdón. Bueno, aquí es que esto se pone bueno, porque Jesús afirma que el rico en el Hades alzó sus ojos. Y me parece a mí que aquí es donde la gran mayoría hemos caído. Lo primero que debemos de identificar es este Hades. ¿Qué es el Hades dentro del contexto judío? El Hades es el lugar donde se entierran el cuerpo. Por tanto, si tu naturaleza humana está enterrada, muerta en el sepulcro, pues no existe ojos,
manos, lengua ni sentido. Y vamos a empezar entonces por ahí. ¿Okay? El Hades es la traducción griega del término Seol, que en hebreo es lo mismo, el mismo significado, sepultura. Entonces, ¿a qué Hades se refiere Jesús? Bueno, dentro del contexto en el que él cuenta la parábola, el Hades simboliza el lugar de castigo, también simbolizado en Apocalipsis como lago de fuego. Este castigo lo podemos mirar a la luz del quemadero de fuego o del Gehenna, que dicho sea de paso, ese Gehenna fue traducido intencionalmente como infierno debido al fuego que ardía en esa área. Entonces, esto es lo mismo que encontramos en Sofonía 1:7, donde el profeta revela que Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. El sacrificio es símbolo del castigo a los malvados, obviamente, y los convidados es símbolo del pueblo redimido dentro del contexto de lo que el profeta habla. ¿Okay? Al alzar sus ojos, esta expresión hebrea implica que la persona puso su vista al cielo por medio de oración. Y esta expresión es la misma que encontramos en el sueño de la bestia de Nabucodonosor, cuando dice el texto que alzó su vista o alzó sus ojos al cielo. Y esta expresión denota un arrepentimiento del rico o de los líderes judíos. Dice Jesús que él estaba entonces en tormentos. Entonces, aquí nos encontramos todos. Los redimidos, los herederos del reino. Por otro lado, tenemos a los que van a ser castigados. Y estos castigados lo encontramos arrepentidos, pidiendo cacao, ¿verdad? Como dicen en Venezuela. Vamos a entrar al verso 24 para que sigamos. Entonces, él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Aquí solamente con las expresiones y descripciones del rico debemos de entender que este verso 24 no se trata de algo espiritual, sino de algo literal. Porque el rico da voces, habla, tiene lengua, tiene ojos, en fin, está completito en su cuerpo carnal. Busquemos a Eclesiastés 9:5 y vamos a leerlo. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Ahora bien, si el texto nos dice que la memoria del muerto está puesta en olvido, ¿cómo entonces Jesús presenta al rico conversando con Abraham? Si sabemos que la Biblia prohíbe la comunicación con los muertos, obviamente debemos de interpretar esta escena como un juicio donde el ser humano tiene que presentarse en cuerpo. Porque el mismo texto lo revela. Pide misericordia, algo que nunca tuvo con Lázaro. Ahora lo vemos pidiendo misericordia. Y le pide que envíe a Lázaro para que moje la punta de sus dedos. Es decir, que Lázaro aquí también está en cuerpo, pero no carnal, sino un cuerpo espiritual. Y la pregunta entonces es: ¿por qué el rico pide agua para refrescar su lengua? ¿Qué simboliza el agua y la lengua dentro del contexto hebreo? Bueno, dice Proverbio 18:21 que la muerte y la vida está en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Por tanto, este rico está comiendo del fruto de su propia lengua, el fruto de su injusticia, de su avaricia, de su menosprecio, del fruto de su vida opulenta, el fruto de su maldad, de su desconsideración hacia el prójimo. Y el agua, como todos sabemos, simboliza purificación. Entonces hablamos de que lo que Jesús nos transmite por medio de este verso es el
arrepentimiento y la purificación de los líderes judíos, los cuales representan a la iglesia desobediente que enfrentarán el juicio. Y por último, ¿por qué el rico le pide al Padre que envíe a Lázaro? ¿Por qué no enviará a otro? Usted dirá, bueno, el único que está bien era Lázaro. Bueno, Pablo nos revela en 1 Corintios que los santos juzgarán al mundo. Y no solamente al mundo, sino también a los ángeles. Grábese eso. La razón es porque la iglesia redimida representada en Lázaro será la que juzgará a todos los desobedientes al evangelio del Mesías. Ahora bien, hermanos, repito, si nosotros continuamos estudiando la escritura superficialmente, nunca creceremos en el conocimiento del único y verdadero Dios ni de Jesucristo, el Hijo a quien el Padre ha enviado. Y por tanto, terminaremos en el lugar o en el lago de fuego junto con todo el mundo. Amén. Verso 25. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Bueno, ahora el rico se lamenta mientras que Lázaro es consolado. En la vida anterior era lo contrario. Y espero que estén captando, entendiendo la lección que Jesús les quiere dar a los líderes judíos y también a nosotros. Porque la iglesia actual no se va a escapar del juicio, amados. Esa iglesia desobediente no se va a escapar. Muchas veces creemos que todo se paga aquí en la tierra, en esta vida vanidosa en la que vivimos. Sin embargo, de acuerdo a la Escritura, la verdadera paga la recibimos al final. Amén. Es por esta razón que siempre les digo que miremos muy bien nuestra manera de vivir, nuestra forma de vida santa, justa y perfecta delante de nuestro Padre Celestial y de los hombres también. El Señor nos ordena a salir de Babilonia. Sin embargo, la iglesia no está obedeciendo a la orden del Señor. Y por tanto, en ese gran día tendremos muchas sorpresas. Verso 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que lo que quisiera pasar de aquí a vosotros no puede ni de allá pasar acá. Entonces, ¿qué encontramos aquí, hermanos? Aquí Jesús nos da la clave de todo este meollo, un meollo que ha sido causado por nosotros mismos. Jesús le plantea al rico el estilo de vida que el Padre esperaba de él, de la justicia, de la misericordia, del amor. De tales cosas ellos eran responsables de enseñar y dirigir al pueblo para que pudieran entrar a la tierra prometida que fluye leche y miel. Y esto es lo mismo que nos dice a nosotros. Esa gran cima que hay entre Lázaro y el rico, entre nosotros los que guardamos los mandamientos y la fe de Jesús, y ustedes los que se han extraviado detrás de otros dioses, esa gran cima es el amor, el cumplimiento de la ley. Recordemos que la caída de la iglesia en Éfeso, en Apocalipsis, fue precisamente el amor. El cumplimiento de la ley en nosotros, la cual se encuentra en nosotros mismos. Ese ser, esa piedra angular, esa voluntad, ese deseo del Padre, esa misma presencia del Padre, las cuales ustedes, en el caso de ellos y nosotros, nunca hemos podido entender debido a la avaricia, la vanidad, el orgullo, la injusticia, entretenimiento, sentándonos a la mesa a comer del pan, de la comida y del vino de Babilonia. Por tanto, una vez que mi Padre me ha sentado en los lugares celestiales con Cristo, según Efesios 2, me ha elevado mi estado de conciencia al celestial.
yo no puedo regresar a mi estado de conciencia caído, de serpiente, de bestia. Ni ustedes pueden adoptar nuestro estado de conciencia celestial viviendo en una desobediencia, amados. Mira, una vez que hemos puesto la mano en el arado, no podemos mirar atrás. Una vez que hemos destruido todas esas viejas cosas, no podemos volver a edificarlas. Una vez que hemos nacido de nuevo, no podemos resucitar al viejo hombre en nosotros. Y una vez fuimos rescatados de Sodoma y Gomorra, no podemos mirar atrás para que no quedemos conservados en sal en nuestra vida depravada sexualmente hablando. Espero que estén comprendiendo el mensaje que Jesús está enviando a los líderes judíos y a nosotros también. Verso 27. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. ¿Ok? El rico, al ver que se le ha complicado un poquito el asunto, el escenario, que donde está su autoridad no cuenta, su opulencia no cuenta, las relaciones gubernamentales y sociales no cuentan, ahora opta por la última carta debajo de su manga. El rico está seriamente arrepentido de todo ese mal que hizo durante su estadía en la vida. Ahora le pide a Abraham que por favor envíe a Lázaro a la casa de su padre. Ahora el rico se acordó de que tiene un padre y de que tiene familia. Ahora se acuerda del Padre Celestial y también se acuerda de sus hermanos los judíos y los gentiles. Algo que debió de hacer porque fue su oportunidad durante la vida en la tierra. Y algo que debe de ser nuestra prioridad también aquí en la tierra. Verso 28. Porque tengo 5 hermanos para que le testifiquen a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Bueno. Y dijo el rico a Abraham que envía a Lázaro a su casa porque tiene 5 hermanos para que Lázaro le testifique y le dé de esta manera, pues no vengan a este lugar de tormento. Ahora bien, ¿qué nos ilustra esta conversación? ¿Qué Dios nos quiere revelar por medio de esta conversación? Primeramente, Dios lo que quería revelar, Dios lo que les quería revelar a los líderes religiosos era su condición espiritual, la cual los iba a llevar a un castigo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que cambiaran sus actitudes y su comportamiento por una actitud y un comportamiento agradable delante de su Padre. En otras palabras, y esto lo voy a decir con palabras finas, revelar su estado de conciencia caído pecaminosa, infectada por la serpiente, por esa bestia horrible, y que por medio de su mensaje, el cual es la correcta interpretación de la ley manifestada en el Hijo, ellos puedan elevar su estado de conciencia a un estado de conciencia celestial, con el objetivo de que el Padre pueda cumplir en ellos su objetivo y pueda cumplir en ellos la promesa de una tierra que fluye leche y miel. Esto es lo mismo que Dios quiere por medio de esta parábola revelarnos a nosotros, la iglesia, a cambiar, a repensar nuestra forma de actuar, a vivir una vida agradable delante de nuestro Dios, la cual se logra por medio del nacimiento en nosotros. Es decir, movernos de este estado de conciencia caído, pecaminoso, bestial, que nos ha dominado y que adoptemos su nuevo estado de conciencia celestial espiritual. Eso es nacer de nuevo.
Comparta este estudio bíblico con toda su iglesia. Fíjate que no se lo estoy pidiendo mucho. Con todos sus amigos, con todos sus familiares. Conviértase en un colaborador de la obra de Jesús. Ahora bien, ¿quiénes eran estos 5 hermanos del rico? Recordemos que el número 5 en la simetría hebrea simboliza redención o insuficiente. Recordemos la escuela dominical anterior donde encontramos a estos 5 maridos de la mujer samaritana. Busca el estudio. Estos 5 hermanos ricos simbolizan, pudiésemos decir, a los 5 grupos religiosos que estaban en función en los tiempos de Jesús. Estamos hablando de los fariseos, de los saduceos, de los herodianos, de los celotes y de los esenios. Ahora bien, estos 5 grupos componían el sistema religioso de Judá. Y estos mismos 5 simbolizan nuestro sistema religioso de hoy. Un sistema que necesita redención. Hablamos de las 5 religiones más grandes del mundo, pues que de alguna manera u otra pues tienen a Cristo como centro o parte de ellas. Dice el rico que envíe a Lázaro para que le testifique acerca de este lugar de tormento, en orden de que ellos pues no vengan a este lugar. ¿Cuál es el mensaje que el Señor envía por vía del rico a los líderes religiosos? El mensaje es arrepentimiento. El Padre no quiere la perdición de ninguno de sus hijos. Él ama a esos líderes religiosos. Jesús aquí está tratando con las conciencias, con el corazón de su pueblo para que se arrepienta. Procura por medio de esta parábola hacerlos recapacitar, entender que vuelvan en sí. Verso 29. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas óiganlos. Abraham le dice al rico que estos 5 hermanos tienen a Moisés y a los profetas. Es decir, que tienen la Torá y los libros proféticos. Y a nosotros nos dice que también tenemos a esos mismos libros, porque si usted no lo sabe, las cartas de Pablo y la de todo el Nuevo Testamento se originan en el Antiguo Testamento. Si no lo sabía, hoy lo sabe. Absolutamente todas, inclusive el libro de Apocalipsis. ¿Ok? Por tanto, esas escrituras están resumidas y cumplidas en nuestro Mesías. Fuera de ese Mesías no existe Lutero, no existe Calvino, John Smith, no existe Mahoma, no existe Russell, no existe Buda, ni existe otro. Por tanto, Jesús lo llama el único y verdadero Padre, el cual habita en usted y en mí. Verso 30. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Eso es lo que muchos creen. Y le dice el rico a Abraham insistentemente que si alguno fuera de ellos de entre los muertos, es decir, que si alguna alma saliera de entre los muertos, ya que esa era la creencia, le podía advertir sobre este lugar. Pero analicemos la respuesta de Abraham. Abraham, que dentro del contexto simboliza a nuestro Padre Celestial, le dice que si ellos no escuchan a Moisés y a los profetas, en otras palabras, que la única manera de no llegar a este lugar de tormento, a ese castigo, es si ellos reciben su palabra, su ley, la cual ha sido encarnada en el Hijo Jesús. Abraham le dice que aunque alguno se levantara de entre los muertos, es decir, que si alguno resucitase de entre los muertos, tampoco le creerían. Es decir, que Abraham en esta conversación le dice que nadie puede salir de la tumba a menos que no sea resucitado por el Hijo. Verso 31. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Por tanto,
La única forma de evitar el castigo es oyendo a Moisés y a los profetas, los cuales están representados en el Mesías prometido. Y con esta última expresión de Jesús, que aunque algunos se levantaren de entre los muertos, ellos no se persuadirán. Terminamos el estudio bíblico de hoy. Y quiero hacer un resumen con el objetivo de que todos hayamos entendido esta verdad espiritual que Jesús nos transmite, le transmite a esos líderes y también nos transmite a nosotros. En este cuadro encontramos el mensaje completo del Evangelio. Hablamos de dos hombres, el rico y Lázaro, los cuales simbolizan al liderato judío y a la nación de Israel o a la humanidad pecadora respectivamente. El cuadro nos revela que ambos mueren, uno para ser enjuiciados y otro para juzgar. En el cuadro también encontramos que todos estamos resucitados, tanto los enjuiciados como los que van a juzgar, porque es necesario. Por tanto, nos encontramos delante del trono blanco como simbólicamente Juan lo describe en Apocalipsis. En ese juicio encontramos a los enjuiciados, arrepentidos, sorprendidos, porque de acuerdo con sus creencias, ellos serían los que iban a juzgar. Se le ha vuelto la torta atrás. Este cuadro nos ilustra la injusticia del hombre escogido por Dios para administrar su ley, su justicia a toda la humanidad. Dicha encomienda no fue cumplida por causa de su desobediencia, de su orgullo, de su vanidad, de su avaricia, injusticia y de su falta de amor por el prójimo. Todo esto es consecuencias por haberse desviado de la ley, irse detrás de otros dioses, de otras leyes inmorales, sexuales, idolatrías, las cuales fueron causadas por dejarse influenciar de su propia naturaleza humana, complacer a su naturaleza humana, la carne, y dicha influencia lo llevó a separarse de su creador. Por tanto, el mensaje que Jesús le transmite a los líderes judíos es la realidad que estamos viviendo. Y para terminar, el hecho de que el Padre le dijera que, aunque algunos resucitaran de entre los muertos, ellos no serían persuadidos. Ese cumplimiento lo encontramos en la resurrección de Lázaro, primeramente. Ahora vimos por qué el nombre. Y luego en la misma resurrección del Hijo de Dios, que también representa a Lázaro. En ninguna de estas resucitaciones los líderes se persuadieron. Por lo contrario, su naturaleza humana los convenció más todavía de que ellos eran los herederos del reino. Bueno, yo espero que esta clase haya cumplido su objetivo. Ahora bien, y con esto damos por terminada la escuela bíblica de hoy domingo 19 de enero del 2025. El hecho de que este rico, simbolizado, ¿verdad? Simbolizando a los líderes judíos, y el mendigo Lázaro, simbolizando a toda la humanidad oprimida y esclavizada respectivamente, no significa que todos estos ricos serán enjuiciados, ni que todos estos mendigos Lázaro van a juzgar. La idea de la parábola no es esta. La idea de la parábola es revelar las injusticias de los líderes judíos hacia el pueblo, hacia la humanidad, y también corregir sus creencias equivocadas. Y por último, demostrarles que por su dureza y su corazón no arrepentido, atesoraron ira dentro de ellos mismos para el día del justo juicio de Dios. Y esto mismo pudiera acontecer en nosotros si no salimos de Babilonia. Amados hermanos, en Cristo, el mensaje que el Señor Jesús nos transmite por medio de esta parábola es un mensaje de recapacitación. Nuestro Padre Celestial nos ama con amor eterno. Por tanto, no quiere para nosotros el castigo.
Él nos ha llamado a ser un reino de sacerdotes. Nos ha llamado a vivir en santidad sin manchas delante de Él. Nos ha santificado, nos ha apartado para cumplir su objetivo en nosotros. Su objetivo es hacernos a la imagen del Hijo. Esa imagen del Hijo en nosotros representa su carácter, su amor, su poder, su dominio propio, su reino, su justicia, su ley y sobre todo su misma presencia en nosotros. Somos la imagen visible del Dios invisible en nosotros. Somos una unidad de nuestro Padre Celestial. Nosotros y el Padre somos uno, pero el Padre es mayor que nosotros porque es nuestro creador. Por tanto, amados, pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, donde estamos sentados nosotros con Cristo. Él es nuestra meta, es nuestro deseo cumplido, es nuestra piedra angular, es la conciencia de ser en nosotros. Él es nuestra propia vida, es nuestra esperanza de gloria. ¿Qué más podemos desear? En Cristo estamos completos. Todo es posible para nosotros, amados hermanos. No nos dejemos engañar de nuestra naturaleza pecaminosa como surgió con Eva. Esa serpiente, de esa bestia humana en nosotros, de ese diablo, de ese Satanás que está en nosotros. Vivamos entonces conforme al Espíritu y no nos dejemos enseñorear de la carne, como Pablo nos enseña. Si recibimos al Espíritu por la fe, entonces vivamos por la fe, obedeciendo a los mandamientos y a la fe de Jesucristo, nuestra esperanza de gloria, amados. Comparta este estudio con todos sus hermanos en la congregación. Síganos en las redes sociales. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Apriete la campanita para que no se pierda ninguno de los estudios que subimos semanalmente. Gracias por su patrocinio. Gracias por brindarme el honor de poder entrar a sus hogares, a sus corazones, por medio de estos estudios bíblicos. Ustedes son el motivo de estos estudios. Sin ustedes, pues, no habría razón para ellos. Y por tanto, quiero rogarle que oren por mí. Oren para que el Señor alumbre los ojos de mi entendimiento, para que me dé la sabiduría necesaria para que pueda, ¿verdad?, interpretar las escrituras correctamente. Y de igual manera yo voy a orar por todos ustedes también, porque esto es algo recíproco que todos necesitamos. Si hay algo que he dicho fuera de lugar o de contexto, les ruego que me perdonen. He tratado de hacer un estudio profundo, el cual me ha costado mucho prepararlo. Cualquier error es un error. Somos humanos, tú sabes, no somos perfectos, no es algo intencional. Recuerden que estamos caminando a la perfección, pero todavía no somos perfectos. Dios le bendiga a todos. Los amo en el amor de Jesucristo y será hasta la próxima, si así el Señor lo permite. Arrivederci. Goodbye. Shalom. Sayonara.